Olvida los rascacielos de Shanghái y el poder económico que ves hoy. Esa es solo la cáscara. La verdadera China nació hace miles de años, no en una oficina, sino en un campo de batalla. Su cimiento no fue el cemento, fue la sangre derramada en una guerra eterna entre reinos. Esta es la historia jamás contada del origen de un imperio, la historia de cómo el caos, la estrategia más fría y la filosofía más dura forjaron a la China que conocemos. Este no es otro documental de historia. Esta es la autopsia de un nacimiento. Imagina el mapa no como líneas, sino como destinos opuestos. Al norte, un vasto territorio árido barrido por vientos gélidos, un mundo donde la tierra exige resistencia. Y de esa tierra nació el mijo. No era solo un cultivo, era un testamento a la tenacidad, un grano que sobrevivía donde otros morían, forjando un espíritu igual de rudo, práctico y preparado para el conflicto. Pero en el sur era otro universo, una tierra húmeda, surcada por ríos que eran venas de vida. Aquí, el arroz no era solo alimento, era un dictador que exigía comunidad, cooperación masiva, refinamiento. Dos mundos, dos identidades, el norte con su espíritu individualista y guerrero, el sur con su cultura colectiva y compleja, y entre ellos el río amarillo, no un puente, sino una frontera natural. Esta división no es solo una teoría, la arqueología lo confirma. El 80% de los hallazgos de armas tempranas se concentran en el norte, mientras que los primeros sistemas de riego complejos surgen en el sur. La grieta no era imaginaria, estaba escrita en el paisaje y esculpida en el alma de su gente. Pero la tierra solo da el escenario. Faltaban los personajes, y su primera aparición no fue en el campo de batalla, fue en el silencio de los cementerios. Hace 7000 años, en las culturas Peiligang, Baiyia y Houli, ocurrió algo que un arqueólogo moderno describiría como la primera revolución silenciosa. No se trataba de metalurgia o ruedas, se trataba de la muerte. Imagina estas tumbas, no simples hoyos, sino construcciones profundas, casi arquitectónicas, ataúdes dispuestos con una precisión milimétrica, y alrededor ofrendas, no simples recuerdos, sino objetos de jade que requerían cientos de horas de artesanía. Esto no era duelo, esto era inversión política. Quien controlaba el acceso a los ancestros, controlaba el poder terrenal. Los cementerios se organizaban en secciones claras, filas y columnas, un orden espacial que reflejaba una jerarquía social ya establecida. Los hombres adultos en las tumbas principales, con sus herramientas y símbolos de autoridad. Pregunta quemante: ¿por qué invertir tanto esfuerzo en los muertos? Porque en una sociedad agrícola, la tierra lo es todo. Un cementerio que dura 100 años es un título de propiedad eterno. Justificaba que sus descendientes cultivaran y vivieran en ese mismo lugar generación tras generación. La adoración a los ancestros se convirtió en el pegamento social más poderoso. Pero los espíritus no construyen presas, ni defienden fronteras. Para eso se necesitaba un nuevo tipo de poder, un poder que movilizara no solo fe, sino miles de manos. Hace 5100 años, algo monumental surgió en las riberas del Yangtze y el Amarillo. No fueron dioses ni reyes, fueron proyectos. En Liangzhou encontramos no solo una aldea,
sino una metrópolis neolítica, presas que domaban ríos enteros, murallas que abarcaban áreas equivalentes a 800 campos de fútbol. La escala es tan colosal que los arqueólogos calcularon, solo la presa principal de Liangzhou requirió 3 millones de días hombre. Eso significa 1,000 personas trabajando durante 8 años solo en una estructura. Esto no era trabajo comunal voluntario. Esto era el brazo de un estado. Alguien, en algún lugar, tenía el poder de movilizar, alimentar y controlar a miles de trabajadores. En Liangzhou se encontraron emblemas divinos idénticos en un área de 1,000 kilómetros cuadrados. La primera marca registrada del poder, evidencia de una autoridad unificada que imponía su símbolo en un territorio vastísimo. Mientras, en Yangshao, en la meseta del Loess, la ruina de Nanzuo revela trincheras concéntricas que protegían una ciudad de palacios. 9 plataformas de tierra apisonadas donde residía la élite. La división entre gobernantes y gobernados ya era física, tangible. Estos estados antiguos demostraron que se podía gobernar a miles, pero crearon un nuevo problema. Ahora tenían mucho que perder, y en el horizonte otros estados igual de hambrientos observaban. Para el 475 a.C., la tensión estalló. 7 reinos, 7 ejércitos, 7 ambiciones colisionando en lo que la historia llamaría los reinos combatientes. Este no fue un conflicto ordenado. Fue una anarquía sistémica donde la traición era la estrategia predilecta. Estados que firmaban tratados por la mañana y los rompían por la tarde. La guerra se profesionalizó. Los ejércitos pasaron de miles a cientos de miles. Las batallas dejaron de ser escaramuzas y se convirtieron en masacres metódicas. En la batalla de Changping, el reino Qin enterró vivos a 400,000 soldados rivales. La guerra total había llegado. Pero en medio de esta carnicería surgieron las ideas que definirían a China para siempre. De un lado, Sun Tzu y el arte de la guerra. No se trataba de matar más, sino de ganar inteligentemente. La suprema excelencia consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. ¿Cómo aplicar filosofía a un baño de sangre? Del otro lado, Confucio ofrecía la respuesta: orden, jerarquía, ritual, un marco moral para contener el caos. 2 visiones aparentemente opuestas, que un reino marginal fusionaría con precisión letal. Mientras los grandes reinos del centro se desangraban en batallas frontales, en el oeste Qin observaba, aprendía y preparaba su revolución. Qin no era el más rico ni el más culto, pero tenía una ventaja. Estaba lejos del corazón del conflicto y podía ver el tablero completo. Adoptaron el legalismo, una filosofía despiadada que priorizaba el Estado sobre el individuo. Recompensas generosas por cabezas enemigas, castigos brutales por la más mínima desobediencia. Pero el genio de Qin fue la estandarización. Mientras otros reinos luchaban con sistemas incompatibles, Qin creó moldes universales. Misma moneda, misma escritura, mismo ancho de ejes para sus carros. Se convirtieron en la primera civilización plug and play. Bajo Qin Shi Huang,
La máquina se puso en marcha. No conquistaban, absorbían, tomaban lo útil de cada reino vencido, sus ingenieros, sus tácticas, sus recursos. La unificación bajo Qin en el 221 a.C. fue tan fundamental que el nombre Qin, pronunciado Chin, es la raíz etimológica de China en la mayoría de idiomas occidentales. Crearon no solo un imperio, sino una identidad eterna. De las cenizas de siglos de guerra nació China. No por un tratado de paz, sino porque un reino entendió mejor que nadie que la verdadera estrategia fusiona el acero de la guerra con el cemento de la filosofía. La violencia creó el marco, pero las ideas le dieron un alma. Así fue como China despertó, no con un suspiro, sino con el rugido de la guerra y el susurro de la filosofía. Pero la ambición de Qin Shi Huang era tan colosal como frágil, porque justo cuando el primer emperador creyó haber domado para siempre el caos, su propio imperio comenzaba a agrietarse. La dinastía que prometía durar 10.000 años no sobreviviría ni una década tras su muerte. Esta historia de hierro, sangre y seda acaba de comenzar. Suscríbete a Eco de la Historia y acompáñanos en el próximo capítulo donde la gran muralla se teñirá de rojo con la sangrienta caída de los Qin y el ascenso del imperio que definiría para siempre el alma china, los Han.